Para las personas que toman nota, el título de la prédica es Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Qué importante que nosotros podamos experimentar en nuestra vida la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a reflexionar. Las cosas que suceden en nuestra vida obedecen a la voluntad de Dios. ¿Realmente es la voluntad de Dios la que está llevando a cabo los procesos de mi vida? ¿O yo simplemente interpreto la voluntad de Dios a mi conveniencia? Ajusto la voluntad de Dios a mi estilo de vida. Ajusto la voluntad de Dios a mis intereses, a mis proyecciones, a mis perezas, a mis necesidades carnales. O me ajusto plenamente a la voluntad de Dios y me muevo y vivo con integridad conforme a la voluntad de Dios. Dice en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 36, dice por título, Jesús en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Imagínate plantear frente a cualquier decisión que tenemos que tomar, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y en ese orden podríamos hacer un balance de las cosas que estamos viviendo, de la manera como estamos proyectando nuestra vida, para que esto nos determine si realmente estamos haciendo la voluntad de Él o estamos haciendo nuestra voluntad, a pesar de venir a la iglesia, a pesar de leer la Biblia, a pesar de conectarse al devocional, quizás aún a pesar de servir. No es la voluntad de Dios, sino es tu voluntad, porque la voluntad de Dios es compleja para ti, porque la voluntad de Dios te impide hacer cosas que a ti te gustan hacer. Por eso esa canción de Enamórame más de ti tiene un poder tremendo, porque enamorarnos más de Dios hace que queramos hacer la voluntad. En la medida en que tú amas a tu pareja, tú no quieres fallarle, tú no quieres que esté triste, no quieres que esté desprotegida, no quieres que pase por dificultades. Te vuelves el protector, te vuelves el sacerdote que Dios quiere que seas. Pero de igual manera, si estás más enamorado de Dios, tú quieres hacer la voluntad de Dios, quieres vivir conforme a la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida. No hay áreas en las que no debamos hacer su voluntad, ni siquiera en las que nadie ve. Es en todas las áreas que estamos llamados a hacer su voluntad.
La voluntad de Dios no es un destino. A veces nosotros pensamos, estoy trabajando para hacer la voluntad de Dios. Yo lo he escuchado muchas veces. Cuando uno ve que la persona está actuando en rebeldía, que la persona es terca, y uno habla, estoy trabajando en la voluntad, estoy trabajando en eso. No es un destino, no es algo a lo que vas a llegar, no va a ser una consecuencia. La voluntad de Dios es un estilo de vida. Yo decido hacer su voluntad. No me va a llevar el caminar, el asistir a la iglesia, el conectarme todo el tiempo, no me va a llevar a hacer la voluntad. Es una decisión que debemos tomar. Es una decisión. Yo decido hacer su voluntad. Y cuando yo decido hacer la voluntad de Dios, la voluntad es plena. A veces nosotros decidimos hacer sociedades y encontramos el socio perfecto. Solo le falta un pequeño detalle. Pequeño, una tontería. No es cristiano. Tremendo detalle. Y podemos escuchar, pero tiene la plata. Y es una buena persona. Él sí tiene la plata que se necesita. Y qué buena persona es. Y lo vamos a convertir. No va a pasar. Porque la palabra nos enseña, no harás yugo desigual. Tenemos que movernos de acuerdo a su voluntad. Y a veces Dios nos habla. Dios nos habla directamente al corazón y nos dice que hagamos cosas. Y para eso no se necesita un profeta que venga y te diga, te anuncie, mira, el Señor me ha dicho. No, te aseguro que solo leyendo la palabra ya conoces la voluntad de Dios. Y Dios coloca en tu corazón el sentir y el querer. Pero ¿cuántas cosas Dios ha puesto en tu corazón y no has hecho? ¿O has pensado, lo haré? Lo haré después. Tengo que fortalecerme. Y no es después. No es después. Porque amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Tienes que pensar si agradas a Dios o agradas al mundo. Y tú conoces a una persona muchas veces por sus redes sociales. De hecho, hay quienes aseguran que para ciertos empleos ellos te revisan tus redes sociales, qué publicas. Incluso si vas a pedir una visa, revisan tus publicaciones. Si te van a hacer un nombramiento, revisan. ¿Qué publicas? Tus publicaciones, si alguien entrara a mirar tus publicaciones y revisara, hacer un balance de la persona que eres a través de tus publicaciones, determinaría, esa persona ama a Dios, está entregada a Dios. Porque puede suceder que no, que se diga algo muy diferente. Pero en las publicaciones tú quieres agradar al mundo. A veces uno llega a un restaurante y uno ve que apenas sirven la comida, la persona de una vez toma la foto y un clic. O sea, tú sabes. Cuando llegas a la iglesia, tomas la foto y la posteas, adorando a Dios. O publicas la foto de la iglesia y luego una pierna. Tus redes sociales te identifican. ¿A quién agradas? ¿A Dios o al mundo? ¿Buscas hacer la voluntad de Dios
¿Realmente quieres hacer la voluntad de Dios? Mira que el secreto para vivir una vida feliz es vivir una vida en secreto. No necesitas despertar sentimientos de envidia ni de admiración por las cosas que Dios te da. Solo debes tener sentimientos de gratitud, Señor. Gracias por bendecirme, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por el medio de transporte que me das, Señor. Gracias por los sueños que tengo, gracias por los retos, gracias por la salud, gracias porque esta mañana abrí mis ojos, Señor. Gracias porque puedo ver el sol, puedo ver el arco iris, porque puedo sentir la lluvia, porque puedo experimentar el calor. Gracias. El secreto de vivir una vida feliz es vivir una vida en secreto. Vivir una vida en secreto. Qué rico cuando todo lo tuyo es agradable. No necesitas publicarlo. Simplemente te ocupas de que eso que es lo sagrado sea especial y lo vivas en gratitud plena, total y absolutamente. Dice, en la historia del arca, el arca alguna vez fue robada, secuestrada y fue recuperada, pero cuando fue recuperada el arca fue guardada en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y ahí en esa casa el arca duró guardada durante 20 años. En la casa de Abinadab. 20 años. Y eso está en primer libro de Samuel. Sustentémoslo bíblicamente. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. En ese tiempo no era el tiempo de la gracia. No se había roto el velo. No podías tener esos encuentros con Dios. La presencia de Dios se manifestaba en el arca. Y el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Pero es curioso, estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. No pasó nada. No registra la palabra de Dios que ocurrieron cosas extraordinarias, que pasó algo. Simplemente no registra. Es decir, 20 años estuvo en la casa de Abinadab, el arca, como un mueble. Y era la presencia de Dios. Y estuvo ahí, quieta. Pero la palabra nos enseña en 2 de Samuel, en el capítulo 6,
En el versículo 11, el arca fue movida y hay una historia que no es la que nos tiene esta mañana, pero fue movida y dice en el versículo 11, fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat. 3 meses. 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom. Pero dice, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Y la bendición que Dios les dio fue tan grande a Obed-Edom y su familia que David dijo, no, con eso que está pasando ahí es necesario traer el arca, porque ahí está la bendición. Es decir, es necesaria la presencia de Dios. Pero en la casa de Abinadab permaneció 20 años y solo fue un mueble. Obed-Edom era un adorador. Era un adorador. Y al tener el arca, él solo adoraba a Dios apasionadamente. Adoraba a Dios. Hacía su voluntad. Y Dios lo bendijo a él y a toda su familia. Nosotros siempre queremos la bendición. De hecho, la queremos tanto que la mayoría de la gente cuando ora, entre comillas, va a hablar con Dios para decirle, Señor, ayúdame con esto, Señor, regálame esto, Señor, quítame este problema, Señor, dame, Señor, dame, Señor. O sea, todos queremos la bendición. Obed-Edom adoraba a Dios apasionadamente y el Señor se agradó y lo bendijo de gran manera, y aquel que adora a Dios tiene su presencia, y para adorar a Dios hay que amarlo. Yo no puedo amar a quien no conozco. Yo necesito conocer a Dios para poder amarlo. Y la única manera de conocer a Dios es conocer su palabra, su manual de vida, y hacer caso al manual de vida. No me sirve leerlo si no lo vivo. Así que quizás hoy podrías decir, no me he dado cuenta, pero he vivido como Abinadab. Quizás tendrías que pensar, ¿por qué me parezco tanto a Abinadab? ¿Por qué he tenido a Dios, pero no lo he adorado? ¿Por qué no pasan cosas tan extraordinarias que la gente quiera la presencia que hay en mí? Porque eso es evangelizar. Cuando la gente ve cosas tan lindas y extraordinarias en tu vida que dice, yo quiero lo que tú tienes. Y decide caminar con el Dios que tú caminas, el único, el verdadero. Qué bueno que todos podamos tener en nuestro corazón una identidad con Obed-Edom. Verdaderos adoradores y llenos de bendición. Porque si tú quieres realmente hacer la voluntad de Dios y ser un adorador, tienes que dejar atrás lo que estorba. Dejar atrás. Cuando Dios nos llama a caminar con Él, nos solicita que dejemos atrás
implícitamente. Y quiero pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Lucas. Y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Vamos a leer Lucas capítulo 5. Y dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba al escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los dos pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a los compañeros de otras barcas para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombre, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo. ¿Qué hay en ti que no quieres dejar? ¿Qué te impide seguir a Jesús? Porque si no dejas todo lo que estorba, es posible que tú vayas detrás y veas que allá va el Rey de Reyes. Pero no lo estás siguiendo. No estás caminando con Él. No de la manera que Él lo tiene establecido. Hay que dejarlo todo. Deja lo que tengas que dejar. El enemigo trabaja en ti, en tu mente. Usa la serpiente para que no dejes cosas, para que te aferres, para que le des más importancia a otras cosas que a Dios. Puedes decidir darle más importancia a tu pareja. Y puede ser una pareja que no ama a Dios. Puedes darle más importancia al trabajo. Y puede ser que dejes de congregarte, dejes de buscar la palabra porque tienes que trabajar. Puede ser que le des más importancia a muchas cosas, incluso a temores. Pero el Señor dice: deja todo. Sígueme. Te haré pescador de hombres. Dios rediseña tu futuro. Rediseña tu vida si decides seguirlo. Si decides seguirlo. Y para seguirlo es necesario dejar lo que estorba. Caer en pecado frente a practicar el pecado son dos cosas muy diferentes. Un cristiano podría caer en pecado,
La palabra dice, caerá el justo 7 veces y otras tantas será levantado. Pero practicar el pecado es muy diferente. El pecado que se practica es un pecado que se planea, es un pecado que está vivo en tu mente, en tu corazón, y que tú sabes que está ahí y lo llevas a la práctica. Dice en Proverbios 24, Proverbios capítulo 24, porque 7 veces, versículo 16, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Al que practica el pecado, dice, los malvados en cambio se hundirán en la desgracia. Y aún siendo consciente, el pueblo terco practica el pecado. Aún siendo consciente de esto, el pueblo terco lo practica. Pero el manual de vida nos enseña a vivir de una manera distinta, diferente. Y enamorarnos de Dios coloca en nosotros el querer hacer las cosas conforme a su voluntad. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Debe ser nuestra frase. Señor, que se haga tu voluntad. Y si Dios te pide que renuncies a algo, Señor, que se haga tu voluntad y renuncia. Y si Dios te pide que vivas de alguna manera distinta, que se haga tu voluntad. Ahora, hacer la voluntad de Dios es fácil. Quizás, si pones en una balanza lo que representa el contrapeso, es decir, el mundo versus Dios, y el mundo tiene mucho poder sobre ti, entonces tú vas a decir, no es fácil, no puedo, no soy capaz. Pero si te enamoras de Dios, si actúas conforme a su palabra, si te alimentas de la palabra, si desarrollas el vínculo con Dios, cada vez el mundo tendrá menos peso sobre ti y definitivamente en esa balanza gana Dios. Y ya hacer la voluntad de Dios no es difícil. Hacer la voluntad de Dios se vuelve simplemente, no voy a seguir perdiendo el tiempo, no me voy a seguir engañando, no voy a seguir siendo pecador, no voy a seguir siendo apático, no voy a procrastinar las cosas que tengo que hacer, no voy a permitir que nada en mi vida sea más importante que Dios. Pero depende de la manera como te vinculas con Dios. Los malvados, en cambio, se hundirán en su desgracia. Padre, líbranos. Pero Dios no te va a librar de la desgracia si todo el tiempo te está diciendo, no hagas lo malo, no hagas lo malo. Y tú todo el tiempo lo haces. Todo el tiempo lo haces. Persistes en hacer contrario a la voluntad de Dios, aún habiendo conocido la voluntad de Dios, porque Dios te lo susurra y te lo susurra con amor, con amor. Amén. Así que hay gente que piensa que es discípula de Dios y hace más o menos la voluntad de Dios. Más o menos la voluntad de Dios. Para ser discípulo de Dios hay que dejar todo y seguirlo. No puedes hacer más o menos la voluntad de Dios. Debes dejarlo todo. Debes dejar lo que estorba, lo que lastima.
Y hay cosas que nosotros culturalmente podemos llamar normales. O sea, no tiene nada de malo. El mundo todo el día enseña como normal lo que es contrario a la voluntad de Dios. Porque el mundo pretende que no vivamos conforme a su voluntad, sino hagamos cosas distintas. Y son promovidas por los gobiernos, son promovidas por las Naciones Unidas, son promovidas por entidades gubernamentales del mundo. Incluso son promovidas por grandes fuerzas económicas que de alguna manera se han declarado enemigos de Dios. O son enemigos de Dios. Nosotros debemos defender la voluntad de Dios, al menos en nuestra vida. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero vivir conforme a su voluntad. Yo no quiero que se me califique como malvado para que tenga que hundirme en la desgracia. Yo puedo decidir vivir una vida santa. Y la santidad que podemos vivir no obedece a que tú hagas todas las cosas muy bien. Obedece a la presencia del Espíritu Santo en ti. No depende de nosotros, pero debemos estar cerca al Rey de Reyes, haciendo su voluntad. Porque aquel que peca se aparta. La palabra es muy clara, lo único que aparta al hombre de Dios es el pecado. ¿Qué te gobierna? Yo te aseguro que si tienes adicción a algo, no tienes que hacer un tratamiento, no tienes que hacer un proceso, solo busca a Jesús. Porque si eres alcohólico, pero le dices, Señor, sáname, Él de inmediato, si es el anhelo de tu corazón, te sana. Cualquier vicio que tengas, cualquier adicción, cualquier problema, si lo buscas, Él te libera. No hay procesos para la sanación de Dios, simplemente Él te toca y te dirá, vete, tu fe te ha sanado. La fe viene como resultado de oír la palabra, de estudiar la palabra. Hay mucha gente que va y pide sin fe. Vamos a ver si vale, si funciona chévere, como cuando compras la lotería o el baloto. ¿Qué tal que me la gane? ¿Qué tal? Y hay gente que vive comprando ese tipo de cosas y su vida es la ilusión de que va a llegar algo, va a llegar algo, va a llegar algo. Va a llegar, me la voy a ganar, vas a ver. Y si algún día se gana algo, lo que hace es recuperar todo lo que ha invertido, o al menos una parte. Pero cuando recibes a Jesús, tienes el premio mayor. El premio mayor. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 27. Lucas. No, perdón, discúlpeme. Estamos en Lucas, pero vamos a leer el versículo 27. En Lucas capítulo 5, vamos a leer el versículo 27. Dice, llamamiento a Levit. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos. Yo siempre tengo que hacer referencia al hecho de que un recaudador de impuestos era un judío que le servía a los romanos que tenían sometido a los judíos para que este hermano de los judíos recaudara el impuesto para los romanos.
Y lo peor es que los romanos podían no saber el qué hacía, cómo lo hacía, de qué vivía, pero los judíos se conocían. Entonces se les endurecía el corazón a estos judíos y ellos decían, pero tú hiciste tal cosa y te ganaste. Y aparte de que cobraban el impuesto para los romanos, pedían de más y se lo robaban. Entonces los recaudadores de impuestos eran personas muy desagradables para el pueblo judío. Todo el mundo los odiaba. Y Jesús viene. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Fue donde el recaudador no había cambiado. El recaudador era un pecador, era un tipo superodioso, petulante. Y siempre tenía la guardia romana a su servicio para castigar al que no le entregaba lo que él pedía. Y era lo que él decía. No se confrontaba por internet tus depósitos, tus retiros, tus compras, tus propiedades. No, simplemente él decía, usted hizo este negocio, usted hizo tantos panes, usted vendió tantos pescados. No, yo no vendí eso. Sí lo vendió, punto. Me paga por eso. Y ahí tenía los guardias. Eso era un recaudador. Jesús, él no había cambiado, el recaudador no era diferente, simplemente era el recaudador y estaba ahí. Y Jesús, yo me imagino Jesús paró al frente de él y se quedó mirándole a los ojos y le dijo, sígueme. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Wow. Siempre pensamos en los procesos. Siempre nos imaginamos, no, voy a hacer estos cursos, voy a hacer sanidad, Él se levantó, lo dejó todo y se fue detrás de Jesús. Déjalo todo. Déjalo todo. Hay cosas que no son complejas, requieren una decisión. Tú puedes decidir. En Cristo hay victoria, en Cristo hay gozo, en Cristo hay restauración, en Cristo hay bendición, en Cristo hay restitución. Todo lo puede. Nos habilita aún para que hagamos cosas igual y mayores. No hay nada más grande. Pero ¿a qué te aferras? ¿En qué área de tu vida le has entregado el control al enemigo que no te permite seguirlo? Que no te permite decir que se haga tu voluntad. Podrías decir, yo hago todo. Solo murmuras, de vez en cuando murmuras, es que murmurar tiene, no sé, como un picantico. Contame para que oremos. Podríamos decir que eso es muy sencillo, sin embargo, yo quiero que sepan que la palabra murmurar viene del hebreo motzirat. Y motzirá significa sacar maldad de la boca. Sacar maldad de la boca. Cuando murmuras, sacas maldad de la boca. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Cuando te quieren convencer de que muchos alimentos son pecado, Jesús dijo, eso no te contamina, lo que te contamina es lo que sale de tu boca.
cuando salen cosas malas de tu boca en murmuración, significa sacar maldad. Es decir, estás contaminado de maldad. Y me llamó mucho la atención que existe otra palabra que tiene la misma raíz hebrea, que es metzorat. Es decir, motzirá, murmurar. Metzorá significa leproso. Y escuchaba sobre un estudio donde decía que el que murmura es un leproso espiritual. Cosas tan sencillas. Debemos cuidarnos. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no la mía. Quiero que pienses que si Dios está, todo lo demás es nada. Todo lo demás es nada. Si Dios está en tu vida, no importa, el resto no es nada, porque Dios se encarga de nosotros. Así como nos pide a los hombres que asumamos el papel de sacerdotes de la casa, de proveedores, cuando Él es nuestro pastor, nuestro sacerdote, Él es el que provee. Y en manos de Él nunca falta nada. Y en manos de Él, aún a pesar de que las circunstancias se pongan difíciles, aún como la tormenta que hemos experimentado estos días, que pareciera que se está rompiendo el cielo, Dios nunca llega tarde. No llega cuando nosotros queremos. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, pero nunca llega tarde. Así que ante el Señor, todo es nada, porque Él es todo. Él dice, ocúpate de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Pero nosotros estamos tan ocupados atendiendo nuestras cosas que no podemos ocuparnos de las cosas de Dios. Invertimos el proceso. Dios es claro. Si te ocupas de mis cosas, entonces, y solo así, yo me ocuparé de las tuyas. Y las nuestras, puede que no sean económicas, puede que sí, pero muchas veces nuestras peticiones tienen que ver con sanidad, tienen que ver con nuestra familia, tienen que ver con propósitos. Estamos tan ocupados. Hablaba con alguien en esta semana que me dijo, me voy a separar. Y le pregunté, ¿por qué te vas a separar? Dijo, porque mi esposo es un inútil. ¿En serio? Pero yo veo que él trabaja mucho. Dijo, sí, él trabaja mucho. Solo sabe hacer plata. No más. Y no quiero estar con él. Puede que sea rico, pero sin saberlo se ha vuelto muy pobre. Porque lo más preciado lo puede estar perdiendo. En manos de Dios estamos seguros. Él es nuestro proveedor. Hay un personaje que se llama Josías, personaje bíblico. Josías fue nieto de Manasés y él asumió el trono cuando tenía 8 años. Manasés fue un rey perverso. Manasés llenó
la tierra de Dios de imágenes y llevó al pueblo a adorar lo impuro. Rompió con todos los parámetros. Y el papá de Josías fue igual. Pero murió y Josías asumió el reino a los 8 años. Y un día, pasado el tiempo, encontraron la palabra de Dios que estaba perdida. La encontraron. Y entonces él pidió que la leyeran. Y cuando leyeron la palabra de Dios, él rompió sus vestiduras, que era una señal de duelo, de tristeza tremenda, y se postró delante de Dios y dijo: Señor, perdónanos, perdónanos. Y lloraba incontenido porque te hemos fallado. Y mandó a reconstruir los templos. Y mandó a quitar todas las imágenes de los dioses falsos. Y proclamó que el pueblo debía orar a Dios. Y lo hacía públicamente, a tal punto que la gente se volvió a encontrar con Dios. Nunca su nombre será borrado. Nunca. Porque era un adorador. Nunca. A Manasés lo recuerda la historia como un hombre malo, pero Josías, porque pudo adorar a Dios y Dios lo bendijo. Queremos amarte, Señor, y obedecerte. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Dile a Dios: Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Sin embargo, tengo que decirles que el pueblo de Dios, aún sabiendo esto, se niega a hacer su voluntad. Al menos no plenamente. Porque prefiere permanecer en ataduras, en rebeldías, en orgullos, en arrogancia, en ambición, en mentira, en la carne. Y quiero que sepas que Dios creó el paraíso para que nosotros podamos estar con Él. Y a pesar de que el hombre, después de conocer todo esto, no le hizo caso a Dios, Dios envió a Jesús para reconciliarnos. Y cuando Jesús se va, dice: voy a la casa de mi Padre, allí estamos preparando muchas habitaciones. Imagínate, Jesús está preparando un lugar para ti en el cielo. Porque Él creó el cielo para su pueblo, para ti y para mí, aún a pesar de nosotros. Y quiero que sepas que el infierno no fue hecho para el hombre. El invierno fue hecho por Dios, pero el invierno fue hecho para que allá se fuera Satanás con sus ángeles demoníacos. La palabra dice que en el infierno los gusanos no mueren, ni el fuego se apaga. Es terrible. Y ahora, por medio de la gracia, nos da la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero yo quiero que pienses que hoy podemos decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Voy a vivir conforme a tu voluntad. Hoy podemos hacer eso. En el futuro, cuando ya no estemos vivos, quizás el Señor tenga que decir:
porque no hiciste su voluntad. Quizás el Señor tenga que decir que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad fue el pecado, vete a vivir conforme a tu voluntad. Tenemos la posibilidad de decidir. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Hacer la voluntad de Dios nos asegura protección. El que habita al abrigo del Altísimo, nada le faltará, nada. Dios promete cuidarnos en todo. Y nos hace unas promesas extraordinarias, aún sobre nuestra familia. Pero hoy tenemos que hacer su voluntad. Imagínate cuando ya no estemos, cuando te presentes delante de Él, el Señor te va a decir que se haga tu voluntad. ¿Cuál fue tu voluntad? ¿Qué decidiste? Acompáñeme por favor al Salmo 142. Perdón, Salmo 143. Dice en el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Si hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios nos guiará por un terreno sin obstáculos. Muchas veces, aún siendo miembros de la iglesia, hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad. Aparentamos ajustarnos a la voluntad de Dios. Pero no es suficiente. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Darle a Dios el primer lugar. Ajustarnos a lo que Él tiene programado para nosotros. Repite conmigo, Señor, que se haga tu voluntad. Porque queremos que al morir, conforme a esa decisión, tú puedas decir que se haga tu voluntad, sin que esto nos afecte. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias esta mañana por el poder de tu palabra, Señor. Presentamos ante ti nuestro corazón, presentamos ante ti todo nuestro ser y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos querido renunciar a algunas cosas, Señor. Quizás a otras sí. Pero hay cosas que están contrarias a tu voluntad y no hemos renunciado a ellas, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para que en nuestro corazón no haya orgullo, no haya apatía, no haya soberbia, no haya mentira, no haya murmuración, Señor. No queremos ser llamados leprosos espirituales. Que no haya ningún pecado, Señor, y que realmente podamos vivir conforme a tu voluntad. Por eso, Señor, enamóranos más de ti. Permítenos experimentar tu presencia, el gozo de tu presencia. Permítenos, Señor, ir confiadamente al trono de la gracia, buscarte, tener tiempos contigo, Señor. Que la alabanza active nuestro espíritu, Señor, y que podamos ser un templo agradable a ti. Anhelamos, Señor, una transformación y ser unos cristianos genuinos. Te pedimos perdón por todas las veces en que hemos actuado en hipocresía.
pero anhelamos, Señor, no solo amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, sino hacer totalmente tu voluntad, sin tener temor, sin tener dudas, Señor. Porque quizás pensamos que si hacemos tu voluntad vamos a perder un tesoro, vamos a perder algo muy valioso, vamos a perder a alguien, vamos a perder un gozo en la carne. Pero tú compensas todo. Tu palabra nos ha enseñado que en tus manos nada nos faltará y que si te entregamos el collar de perlas viejas, falsas, tú nos colocarás el collar de perlas genuinas y puras. Padre, ayuda a tu iglesia a vivir conforme a los parámetros de tu palabra y poder confiadamente clamar para que siempre se haga tu voluntad. Aun cuando, como Jesús tuvo temor, y había tal temor que hasta sudó sangre, Señor. Aún así, Señor, ante cualquier temor o duda que tengamos, danos la fortaleza, la claridad de hacer tu voluntad, porque tú hiciste su voluntad y hoy estás sentado a la derecha del Padre y eres el Rey de Reyes para siempre. Así que no debemos tener ningún temor de hacer tu voluntad. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Yo bendigo la vida de todas las personas que están acá en tu nombre, Señor. Y te ruego que tu Espíritu escriba en nuestro corazón esta palabra y quede como semilla sembrada con raíces fuertes, Señor, y que dé fruto abundante. Bendigo a los miles de personas que están escuchando y que van a escuchar, Señor, para que esta palabra tenga el poder y la fuerza y el mover de tu Espíritu en el corazón de todos los que la escuchen, Señor. Que tengamos la voluntad para compartirla, Señor. Que ahora mismo, Señor, la busquemos para enviarla a las personas que deben escucharla, Señor. Porque queremos sembrar tu voluntad, Señor. Hacer tu voluntad. Sembrar la semilla del amor. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, por este tiempo. Y yo te ruego, Señor, que si hay alguien que está presente esta mañana en la iglesia, que siente en su corazón que necesita hacer tu voluntad, que necesita renunciar a su propia voluntad, que necesita renunciar a fuerzas que se han arraigado en su corazón, que le impiden o le han impedido hasta este momento hacer tu voluntad. Yo te ruego, Señor, que animes a esas personas para que simplemente se pongan de pie. Porque hoy queremos renunciar a todo lo que impide que podamos vivir conforme a tu voluntad. Señor, toca corazones, toca personas. Cada persona que hoy tenga que renunciar a algo y que no haya sido obediente a ti, Señor, tócala. Yo te ruego que haya la voluntad suficiente para hacer tu voluntad y para renunciar a hacer la nuestra, Señor. Que nadie piense, no me levanto, porque van a pensar que no hago tu voluntad y yo la hago todo el tiempo. Porque si en algo, aún sea lo mínimo, te hemos fallado hoy, Señor, yo te ruego que haya la decisión de ser transformados. Y a cada persona que ha tenido el valor y la necesidad de decirle a Dios, Señor, yo quiero ser cambiado, te ruego que repitas conmigo y toda la iglesia nos acompaña. Señor Jesús, te confieso que no he vivido conforme a tu voluntad. He ajustado tu voluntad a la mía y reconozco que esto ha sido un acto de desobediencia
Por eso te ruego que me perdones. Pero hoy clamo para que pongas en mí el vivir conforme a tu voluntad. Y por eso te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor. Y como mi Señor te obedeceré. Padre amado, gracias por enviar a tu Hijo para salvarme. Yo reconozco que no te amo como debería. Quizás tendría que decirte, tú sabes que te quiero. Pero hoy decido estar amándote y anhelo poder clamar en mis oraciones y decirte al oído cuando lo inclinas para escucharme, te estoy amando. Espíritu Santo, yo te recibo hoy y por medio de ti recibo todo el poder de Dios para hacer tu voluntad. Amén y amén.